Ok, Padre, no, en este momento, mi Señor, son las 10 de la noche. Eh, Te damos las gracias, Padre Celestial, en este momento, por este momento de oración, por este momento, Señor, de un sermón que quiero dar y unas palabras que quiero dar, porque estabas tú mostrándomela, Padre Santo. Te damos la gloria y la honra, mi Señor Jesucristo. Te damos la gloria, Padre Celestial, en esta noche. Hoy es 9/18/24. Y es algo, mi Señor, que me tiene bien preocupada. Es algo que yo pienso que no nada más yo, mucha gente están pasando. Y esto se trata, Señor, de la blasfemia. Eh, Estos pensamientos, mi Señor, que no vienen de nosotros, estos pensamientos estas voces que a veces tú escuchas que acusan, estas voces que a veces hablan tan y tan feo. Y nosotros decimos, Señor, pero si esos pensamientos, esas voces no son mías, ¿por qué? ¿Por qué tengo que yo estar escuchando estas barbaridades? Y me senté, mi Señor, en la sala y dije, Padre, yo necesito hablarte. ¿De qué tú quieres, mi Señor? Era algo que me estaba diciendo, ¿verdad? Que le pidiera al Señor qué video quería que hiciera hoy, de qué quería que yo hablara hoy. Y en ese momento el Señor me mostró blasfemia, me mostró el Salmo 139. Pues vamos a hablar, Señor, sobre la blasfemia. Te damos, antes de empezar, ¿verdad? Te damos la gloria y la honra. Cancelamos todo espíritu de rebelión, de rebelión no. Cancelamos todo espíritu, vamos a suponer también de rebelión, pero vamos a cancelar todo espíritu, Señor, de retaliación y todo espíritu de venganza, ¿verdad? Esos espíritus que tratan de meterse en en las cosas de nuestro Señor. Estos espíritus que vienen a distraer, estos espíritus que vienen a atormentar, estos espíritus que vienen a dañarnos, vamos a cancelar toda obra del enemigo ahora, porque mi Señor, yo me voy a concentrar ahora en ti. Este momento es bien importante para mí. Vamos a hablar, Señor, sobre estos pensamientos de blasfemia. Cuando te pregunté, dije, Señor, ¿qué yo puedo hacer con estas voces que no son mías? Estas voces que yo escucho tan sucias, estas palabras tan feas que yo escucho. Y me dijiste, el escudo de la fe. Ok, pues vamos a hablar del escudo de la fe. Es una de las piezas de la armadura de Dios, ¿verdad? Son muchas partes de la pieza, pero la más importante, la que usa nuestro Señor Jesucristo para estos casos de estas voces y estos pensamientos que no son de nosotros, que vienen del enemigo, es el escudo de la fe. El escudo de la fe es el que va a agarrar, ¿verdad? Todos estos pensamientos que no son de nosotros, estas emociones, estos pensamientos que no son de nosotros, ¿verdad? Y lo vamos a mandar, ¿verdad? Cautivos a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar, Señor. El escudo de la fe, como se menciona en Efesios 6:16, sirve como una armadura espiritual, metafórica y que simboliza la protección y la resistencia y la fe firme frente de las adversidades y la guerra espiritual. Tomar el escudo de la fe significa la adopción activa y el compromiso con la fe que simboliza la protección y la resistencia y la fe firme a las adversidades de la guerra espiritual. Pues vamos a entonces, aquí dice, vamos a tomar el escudo de la fe, que esto significa la adopción activa y el compromiso con la fe, posicionándola como un mecanismo de defensa fundamental contra estas influencias negativas y estos ataques del maligno. Y es un recordatorio constante de la protección y el poder de Dios para todos los creyentes. El escudo de la fe y sus referencias en la Biblia están sujetos a diversas interpretaciones teológicas, pero se percibe de una forma diferente en las distintas confesiones cristianas, pero se destaca sistemáticamente en el papel integral de la fe y en la resistencia espiritual. El escudo de la fe no es un concepto aislado, sino in, intris,
intrinsecamente interconectado con otras armaduras espirituales, o sea que vamos a mezclar, no nada más vamos a usar este escudo de la fe, ¿verdad? Pero también vamos a usar las otras piezas que entonces completarían la armadura de la luz, la armadura de Dios, ¿verdad? Completa todas estas piezas, porque cada pieza tiene su función. Y bueno, yo siempre llevo la armadura puesta, esto es algo bien importante para mí. Se percibe de las formas de distintas confesiones, pero con estas armaduras espirituales a las que se refiere la Biblia, especialmente en Efesios 6, aumenta nuestra comprensión de cómo la fe actúa sinergia con la verdad y la justicia, la paz y la salvación a la hora de equipar a los creyentes para estos desafíos espirituales que tenemos que pasar nosotros los cristianos. Así que, ¿cómo protege este escudo, verdad? Contra las guerras espirituales. En el panteón del Nuevo Testamento, metáforas, el escudo de la fe desempeña un papel fundamental en los campos de batalla espirituales. Se describe como una pieza esencial de la armadura de Dios equipada para salvaguardar a los soldados cristianos de estos duros ataques del maligno. Efesios 6 dice que presentas el escudo de la fe como una herramienta fundamental para defenderse de la guerra espiritual que asedia a los creyentes cada día. Pero cabría preguntarse cómo nos defiende realmente este escudo metafórico contra estas batallas espirituales. Para responder esto, primero debemos reconocer la naturaleza de la guerra, esta guerra espiritual que tenemos que pasar. Las batallas que se desarrollan no tienen un lugar en terreno terrenal, sino en el reino de fe y creencia. Estas flechas incendiarias, como se mencionan en Efesios 6:16, representan amenazas espirituales como la duda, como el engaño, el desánimo, las lanzadas por el enemigo, porque eso es lo que hace. No nada más te pone eso, te pone cansancio, te pone pensamientos que no son tuyos, tristeza, son tantas cosas que te ponen en la mente, pero están diseñadas para penetrar en nuestro sistema de creencias y derivar nuestra fe en Jesucristo, que es un aspecto imperativo de la vida espiritual de un cristiano. Así que el escudo de la fe, por tanto, proporciona una protección reforzando nuestra creencia y confianza en Dios. Al apagar estas flechas incendiarias de la duda, nos permite fortificar nuestra fe y resistir la emboscada de estas fuerzas engañosas. El escudo, por tanto, funciona como un recordatorio constante de nuestra fe en lo divino y del poder de esta fe para impulsarnos más allá del miedo, la amargura, el resentimiento, hacia la esperanza cierta y la promesa de la palabra de Dios. Además, este concepto del escudo de la fe sinergiza con otros elementos de la armadura de Dios y refuerza nuestra preparación, esta preparación tan importante espiritual y general que tenemos que hacer. Funciona también como tandem, como la espada del Espíritu, que es la palabra de Cristo, fomentando la sabiduría y la claridad. También proporciona la protección necesaria cuando llevamos el casco de la salvación, permitiéndonos también combatir con las pruebas y tribulaciones a lo que nos enfrentamos, haciéndonos un eco de los zapatos de la paz, que es el escudo, nos equipa para marchar sin miedo, guiados por la fe y la frente a las adversidades espirituales. Así pues, cuando nos enfrentamos a estos desafíos espirituales, entra el juego del escudo de la fe, que nos va a proteger contra estos dardos encendidos del maligno y nos refuerza nuestra convicción y resolución y en la última instancia fortalece nuestra vida, la relación con Dios. Este viaje no es fácil, pero estamos armados con este escudo de la fe. Estamos más que preparados, resilientes y firmes en nuestra búsqueda espiritual. Así que el escudo de la fe sirve como un componente esencial de la armadura de Dios, protegiendo a todos los creyentes de estos asaltos espirituales, como las amenazas espirituales, como la duda, el engaño, el desánimo. Se representan estas flechas encendidas, que es el escudo que ayuda a alejarlas. El escudo fortifica nuestra fe, ofrece resistencia contra estas fuerzas engañosas, pero también sirve como un recordatorio constante de esperanza y promesas divinas. El escudo de la fe actúa como sinergia
con otros elementos de la armadura de Dios, la espada del Espíritu y el yelmo de la salvación para mejorar la preparación espiritual general. El escudo entra en acción protegiéndonos cuando nos enfrentamos a estas adversidades espirituales y fortaleciendo así nuestra relación con nuestro Señor, con nuestro Dios. Así que él nos estaba explicando aquí, ¿verdad? Que siempre tenemos que tener este escudo porque con este escudo, el escudo de la fe, es que vamos a desviar estos dardos que vienen directamente a nuestra mente. Pero fíjate que esto es algo bien fuerte. Por eso dice el Señor, ¿verdad? Que tenemos que tener autoridad, tenemos que pedirle siempre al Señor que nos dé fuerza para esta batalla. Esto es algo bien. Yo trabajando durante tanto tiempo con esto del Ministerio de la Liberación, pero yo también no me quito, yo también estoy en esta lista de esta gente, de estas personas cristianas que tienen que lidiar con estas voces del enemigo, diciendo mentiras y escuchando blasfemia. Estas voces que yo escucho vienen del enemigo, pero con blasfemia, con, con decir tú no vales nada. Esta es la manera que el enemigo trabaja. Y yo siempre le digo, Señor, tú me enseñaste a mí que use el yelmo de la salvación para cubrir mi mente, ¿verdad? Y también me dice siempre que todos esos pensamientos los lleve cautivos a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. También me dices a mí, ¿verdad? Cuando viene un ataque, te reprendo en el nombre del Señor. Reprender al enemigo y echarlo fuera de nuestro país, renunciar a cualquier... también otra cosa es, thank you, Father, es que siempre me dice renuncia al pecado, llámalo, ¿verdad? A repent, reprende todo ese pecado que has hecho y pídele al Señor que te perdone y lo echa afuera, lo manda afuera, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo lo saca y o lo puedes mandar directamente a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces nosotros, como estamos constantemente en una batalla, yo más, porque yo soy una mujer guerrera, yo soy una mujer que yo me la paso todo el día orando, todo el día intercediendo, todo el día orando por mi familia, por otras personas, por la iglesia, por todas estas cosas. Ya saben que el enemigo va a venir directamente con esos dardos a molestar y a tratar de parar lo que yo estoy haciendo para el Señor. Pero yo dije, bueno, no me toca más que preguntarle a mi Señor y sentarme en ese asiento abajo en la sala y decirle, Señor, yo te necesito hacerte una pregunta. Y ahí fue cuando él me dijo, yo quiero que tú hables de la blasfemia y quiero que hables sobre el escudo de la fe. El escudo de la fe es el que protege a las personas cuando tienen unos pensamientos que no son de esta persona, estos pensamientos que el enemigo manda como dardo a las personas, pues vamos a usar ese escudo que es el que va a proteger esos dardos, como decir nosotros, esas armas, esas balas, esas flechas encendidas del van directamente, pero nosotros usando, ¿verdad? La palabra, vamos a juntar la palabra, vamos a reprender, pues ya entonces ya yo uso todas estas cosas juntas. Yo uso la palabra, yo uso versos de la Biblia, yo reprendo, yo paro, lo mando directamente a la obediencia. Esto es lo que quiere nuestro Señor, que todo el tiempo estemos así, pero otra cosa que mi Señor me está diciendo lleva días, es diciendo que tampoco podemos estar todo el tiempo mencionando al enemigo. Nosotros no podemos darle pie a él. Nosotros no podemos ponerlo primero que todo a él. Nosotros no podemos hacerle caso a él. No tenemos que estar llamándolo todo el día. Cada vez que nosotros decimos, el enemigo me hizo esto. Ay, aquí me pasó esto y el enemigo me lo hizo. El enemigo me dio esto, el enemigo me dio lo otro, me hizo esto, me siento mal, me tocó aquí, me tocó allá. Entonces ya estamos poniendo al enemigo primero que Dios. Dios dice, cuando Él me dice a mí, a veces me pone canciones, me dice, recuerda, primero soy yo. Nunca pongas el enemigo primero. Yo soy primero, tú concéntrate en mí, que yo soy más importante. Debemos también ponerlo siempre primero. Yo siempre te digo, Padre, perdóname, ¿verdad? Porque a veces nosotros queremos luchar y es tan difícil y yo lo llamo todo el tiempo. Pero hay momentos que yo me siento en la sala y yo digo, bueno, esta es la hora
que yo voy a hablar con el Señor, pero ya están entonces estos pensamientos, ya está el enemigo aquí, al lado mío, porque aquí es que yo lo siento. Este es el lado mío derecho. Aquí siempre está parado él, tirando esa flecha, ¡pam! Y todo el tiempo está ahí. Entonces yo estoy sentada, pero en ese momento yo estoy hablando con el Señor y mientras escucho en el otro lado y dice, no le escuche, él no está aquí, él no te escucha. ¿Me entiende? Entonces, pero el Señor me dice, si esos pensamientos tuyos los vas a llevar cautivo a la obediencia de Cristo, no le vas a dar primer lugar a Él, eso es otra cosa. Vas a renunciar a pedir perdón, a renunciar a ese pecado, vas a reprenderlo, pues ya estamos hablando otra cosa. Pero también otra cosa que me hizo entender aquí fue que Él me dijo a mí, llama por mi nombre y pídeme que yo te ayude. Pues en ese momento yo le dije, Jesucristo, ayúdame a cómo yo deje de escuchar estas voces de blasfemia que no son mías, estos pensamientos no son míos. Entonces ahí me puso malo, o sea, el malo, el maligno, ¿verdad? Me puso una necesidad de un pastor. O sea, me estaba diciendo que aunque yo tengo mi pastor y no sé qué está pasando, pero eso fue lo que me puso. Y me puso, los pensamientos están entrando por tus pensamientos, esta blasfemia. Y después, mira cómo le llamó el Señor al enemigo, le puso perro. Así lo llama el Señor al enemigo, perro. Dijo, mándalo a la prisión, hazle una prueba, mándalo, ponlo en una red y mándalo en prisión. Así fue que terminó el Señor diciéndome, pero yo voy a hablar ahora de este versículo que se llama Segunda de Corintios 10, 4, 5. Ok, en Segunda de Corintios 10, 4, 5 dice, Reina Valera, 1960, versículo 4, empezamos así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre, estamos empezando a leer tu palabra. Dice, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir estas fortalezas, derivando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevándolo cautivo a todo pensamiento a la obediencia de Cristo, como me dijo mi Señor, ¿verdad? Ahí me puso pensamiento, pero es lo que me quiso decir cuando él me puso en mi pensamiento y yo, en mi pensamiento. Ahora yo entiendo que cuando él me dijo pensamiento era que él me decía, mándalo, todos tus pensamientos cautivos a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Así fue que me explicó el Señor. Entonces, otra cosa es que siempre debemos, ¿verdad?, mantenernos en oración, porque no podemos darle lugar al mal. Yo me la vivo desde que yo me levanto, yo me pongo esa armadura, hasta que yo me acuesto con la armadura, porque no es que yo sea una cosa mejor que nadie, ni que sea una escogida, ni nada por el estilo. Yo soy una sierva del Señor y yo soy como todos iguales. Todos somos iguales. Dios nos ama a todos por igual. Aquí no hay uno más grande que otro. Yo siempre digo esta palabra. Aquí no hay nadie más grande que uno que el otro. Todos somos iguales. Dios nos ama a todos por igual. Pero cuando es por el caso de protegernos, siempre tenemos que tener todas estas piezas de la armadura. Pero yo dije, Señor, tiene que haber alguna manera. Ya yo estoy cansada, mi Señor, de estar escuchando estas blasfemias, porque cada vez que yo escucho estas blasfemias, que no son pensamientos míos, yo los mando a la obediencia de Cristo, ¿verdad? Y sigue la blasfemia, y sigue la blasfemia, y sigue la blasfemia. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Entonces a él me dijo, llama a Jesucristo, llama a tu papá, llama a tu padre, pídele que te ayude con estos pensamientos que entran, que no son tuyos, de blasfemia, porque entonces estamos blasfemando al Espíritu Santo, estamos desobedeciendo a Dios. El enemigo lo que quiere es separarnos de él. Y esa es la manera que lo hace, poniendo estos pensamientos blasfemos en nuestras mentes, para que nosotros, Dios diga, este yo no lo puedo usar, esta persona
me está desobedeciendo y está faltándole al Espíritu Santo, ¿verdad? Está blasfemando contra el Espíritu de Dios. Y yo decía, Señor, yo no puedo seguir así, porque si yo te sigo a ti, yo te amo a ti, tú eres mi Señor, yo no puedo vivir en desobediencia. Yo tengo que ser ahí recta con mi Señor. Y ahí fue cuando mi Señor me especificó que tenía que llamarlo por su nombre y pedirle que me ayudara. Pero esto también me dio el Salmo 139 que habla sobre Jehová. Ok, dice la omnipresencia. Dice la omnipresencia. Ok. Dice la omnipresencia de Dios. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y has conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantarme. Entendido, perdón, desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pero aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Detrás delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré, mi Señor, de tu espíritu? ¿Y a dónde yo huiré de tu presencia, Señor? Si yo subiera allá arriba a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hicieras mi estrado, he aquí, allí tú estás, mi Señor. Pero si tomare las alas del alba y ahí habitar en el extremo del mar, ahí, aún allí me guiaría tu mano y me asirá a tu diestra. Si dijera ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún en la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas, Padre Celestial, que la luz. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillada. Mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierta de mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado. Y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo, mi Señor. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen contra ellos. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, ni me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en camino de perversidad, en mí un camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno, Señor. Amén. El Señor llevaba días diciéndome, yo hasta canté este versículo, salmo de la Biblia, que es el Salmo 139, y decía, Señor, ya varias veces me mostraba y es que así es que habla el Padre. Otra cosa que tenemos que estar bien presentes, leer siempre la palabra. Yo ahora, antes, ¿verdad? Eso era otro problema, porque a pesar de lo que yo soy y de lo que yo hago, ¿verdad? Siempre el enemigo me hacía esto con la Biblia también, para que yo no me enfocara en la palabra de Dios, para que yo no entendiera la verdad, para que yo no descubriera la verdad del Señor. Pero gracias a mi Señor que me está abriendo mis ojos y me está enseñando esa verdad tan hermosa que viene de Él. Tantas cosas hermosas que están en su palabra. Pero Él me especificó, ¿verdad? También otra cosa que tenemos que estar siempre en la oración, ayunando. Hay otra cosa que Él también habla, ¿verdad? En Job, cuando el Señor, ¿verdad? Dejó que Satanás, ¿verdad? Hiciera todas estas cosas que le hizo a Job para ponerlo en prueba,
el Satanás le dice al Señor, ¿verdad? Si tú crees que él te es tan fiel como tú dices, déjame probarlo, déjame ponerlo en prueba cuánto amor te tiene, a ver si él va a aguantar. Le puso tantas enfermedades a Job, le puso esa lepra que se rascaba y no aguantaba. Su esposa también le dijo, ¿qué tanto amas a tu Dios? Porque no dejas todo. Y él con todo y eso siguió luchando y siguió luchando y siguió luchando, pero nunca se dejó vencer. Siempre, siempre, siempre estaba con el Señor, siempre amaba tanto a Dios que aunque pasó todas estas tribulaciones, todas estas enfermedades, todos estos dolores, nunca dejó de amar a mi Señor. Y yo, ¿verdad? A veces me veo así, como Job, que a pesar de que todas estas cosas que yo he vivido durante un poco tiempo que he pasado cosas así, nunca he dejado de amar a mi Señor. Y a veces la gente me dice, ¿cómo es posible que tú estés así y todo tú lo que tú has pasado, sigues amando a Dios como tú amas? Tú tienes tanta fe y yo nunca he escuchado una mujer que ame tanto a Dios como tú. Porque a veces nosotros, ¿verdad? Cuando hacemos el pecado, se nos olvida algo, que Dios no tiene la culpa de cuando nosotros pecamos. Y yo no puedo echarle la culpa a mi padre de todo lo que yo hice. Y, y yo trato, ¿verdad?, de darle felicidad a mi Señor. Yo quiero que mi Señor siempre esté alegre de mí. Yo quiero que mi Señor siempre se sienta bien conmigo. Yo quiero que mi Señor me diga que mucho yo amo a mi niña Elisanta y que Él se sienta orgulloso de quien yo soy. Para que Él vea que yo lo amo, que a pesar de las cosas que yo he tenido que enfrentar, nunca voy a dejar de amarlo. Y siempre a veces le pido y le pido y le pido, pero digo, Señor, yo a veces te pido demasiado, pero mira, a veces nosotros no creemos que Dios no nos está escuchando. Y cuando yo me senté en esta computadora y empecé a escribir estas cosas que me estaba diciendo, cuando yo me senté en la computadora que vi, dije, no puedo creer esto. Mi Señor me ha contestado. Mi Señor me contestó mi pregunta y me aclaró paso por paso qué es lo que yo tengo que hacer. Así que gracias, Padre Santo. Yo quiero que cada vez que ustedes tengan un pensamiento que no sean de ustedes, una blasfemia, estén luchando como estoy pasando yo. Porque la gente piensa que yo estoy tranquilita y que a mí no me pasa nada. No, no, no. Yo tengo mis guerras que pasar, yo tengo mis guerras espirituales que pasar. Yo paso unas guerras espirituales. Yo tengo que pasar por todas estas cosas todos los días. Y a pesar de todo eso, ¿verdad? Pues me dejo guiar por el Señor y siempre digo, bueno, Señor, yo me someto a tu obediencia completamente. Esta mente, yo ato mi mente a la mente de Cristo, yo ato mi cuerpo al cuerpo de Cristo y el Espíritu Santo de Dios vive dentro de mí. Y después me pongo la armadura. Y después que me ponga la armadura, debajo de esa armadura me pongo la vestimenta de adoración. Y después le digo, Espíritu Santo, activa toda mi armadura. Después que yo hago eso, pongo y hago una oración. Imagínate todas las cosas que nosotros tenemos que protegernos, porque si nosotros no nos protegemos, ¿cómo vamos a seguir sirviéndole al Señor? Tenemos que estar bien protegidos. Y esta es la manera como Dios dice que debemos que estar protegidos con estas acechanzas del maligno. Pero aquí el que lleva el premio se llama Jesucristo de Nazaret, que es mi Señor. Y Señor, y yo te estoy diciendo, yo sé que tú me estás escuchando ahora, Padre. Yo te doy las gracias por tú, mi Señor, decirme las cosas como son, esta verdad. Aclararme, Señor, cómo yo puedo lidiar con estas cosas que yo paso diariamente, que, que me siento mal porque estos pensamientos no son míos, mi Señor, y tengo que estar escuchándolo, estos pensamientos tan feos. Este enemigo habla tan y tan horrible que nosotros tenemos que estar escuchando estas cosas cuando queremos andar en santidad con el Señor y en obediencia. Pero bueno,
Gracias al Señor que nos da unas armas para poderlas combatir, es la armadura, pero lo más importante es este escudo de la fe. Y mandar, acuérdense muy bien, mandar estos pensamientos, dice, yo renuncio a esta blasfemia que estoy escuchando, porque esta blasfemia no es mía. Yo renuncio, perdóname Señor si he fallado en algo, y yo mando esta blasfemia, estos pensamientos que no son míos, directamente a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo se encargue. Pero cuando otra cosa que les voy a decir, también acuérdense que Dios existe, Dios está vivo. Muchas personas dicen, el Señor está allá en el trono y Él no está pendiente. Eso es una mentira del diablo, te reprendo, Satanás. Porque Dios siempre está pendiente y Dios siempre nos está escuchando. Y en este momento yo me di cuenta que Jesucristo me contestó y me dejó saber estas cosas. Para que se den cuenta que cuando ustedes tengan un problema, como Él me dijo y me dejó saber, llama mi nombre, llámame. Y pídeme que yo te ayude con estos pensamientos de blasfemia que no son tuyos. Y ahí empezó a explicarme qué tenía que hacer para este video. Pero te damos las gracias, mi Señor. Y te honro, Señor, y te adoro con todo mi corazón, Padre Celestial. Cúbreme, protégeme, protege, Señor, a cada uno de los que está viendo este video. Y que este video, ¿verdad? Como me va a funcionar a mí, que también, Señor, pueda funcionarle a los demás. Acuérdense siempre de leer la palabra, porque la palabra es la que nos renueva esta mente. Tenemos que renovarnos diariamente la mente con la palabra, que es la verdad. Leer estos pensamientos, estos versos y memorizárnoslos todo el tiempo, porque esta es otra forma de la alma de que nos da el Señor. Aprendiendo estos versos, los vamos a usar tirándolos como dardos para el maligno. Así que así fue que venció nuestro Señor al diablo cuando estuvo tentado por todo ese tiempo que fue en tentación. ¿Cómo lo venció? ¿Cómo venció el Señor? Con la palabra, ¿verdad? Pues así tenemos que también vencerlo con la palabra. Por eso Él me está indicando que yo tengo que mantenerme firme, aprenderme los versos, seguir estudiando. Mi Señor me va guiando todas estas cosas. Pero a veces hay un momento que nosotros se nos olvida que tenemos un Dios y que en todo momento lo podemos llamar. No te sientas mal si estás diciendo, yo no voy a molestar al Señor porque ya lo he molestado. Dios nunca se cansa de nosotros, somos sus hijos. Nunca Dios se puede cansar de nosotros. Eso es otra mentira del mal. Dios siempre está pendiente y hoy te lo digo que esto es la mejor prueba que yo he tenido. Cuando yo me senté aquí y escuché eso, que miré lo que había escrito, yo dije, "Ah, esto fue mi Señor Jesucristo". Mi Señor me contestó cuando yo lo llamé. Muchas veces yo empiezo a hablar del Espíritu Santo y ¿sabe lo que me dice el Espíritu Santo? Me dice, llama a Jesucristo. Llama a Jesucristo. Él te va a ayudar. Y así mismito me hizo hoy. Le dije, Espíritu Santo, ayúdame con esto, ¿qué puedo hacer con estos pensamientos que no son míos, estas blasfemias que estoy escuchando? Llama a Jesucristo y pregúntale. Y así mismo hice. Y así mismito, cuando empecé a llamar a Jesucristo y le pregunté, empezó a contestarme. Así que gracias, Padre, te damos la honra y la gloria. Acuérdense siempre que Dios está para nosotros. Dios no está ocupado como muchos dicen, como te hacen pasar. Deja de estar diciendo toda la... El único que tenemos nosotros para defendernos, el único que no nos va a rechazar, el único que no nos va a echar a un lado, el único que no nos va a señalar con un dedo, el único que no nos va a condenar, el único que nos va a amar con toda su fuerza, se llama nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Así que gracias, Padre, te damos la honra y la gloria y este sermón y esto que hablé, Señor, lo voy a sellar con la sangre de Cristo. Y que Dios los bendiga y los proteja a todos. Y espero que esto les sirva de experiencia a alguien como que esté pasando lo mismo que yo. Yo tengo tantas amistades
que están pasando por estas cosas. Maybe tengo que hacer este video en inglés, pero esto se tiene que saber, esto se tiene que poner a la luz, esto se tiene que mostrar para que la gente se empiecen a defender, para que la gente no se desesperen, como yo a veces que me desesperaba teniendo un Dios tan grande y poderoso. ¿Por qué tenemos que desesperarnos si tenemos a Dios con nosotros? Así que Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo. Dios los proteja. Amén.